fundamental. Una de las ONGs que ha liderado la lucha por la liberación de los presos por razones políticas, lo que los convierte de alguna manera también en voceros de los presos y de sus familiares. Foros penales es esa pieza, una de esas piezas que encajan, que engranan como reloj suizo. El fin de semana se anunció, por ejemplo, la liberación de 31 militares dentro del marco de la ley de amnistía. El diputado Reaza no dio detalles, pero el balance que dan autoridades alcanza ya 4.757 personas beneficiadas, 4.534 que tenían medidas cautelares y otros 223 que estaban tras las rejas. Desde las ONGs y los familiares de los presos por razones políticas se ha exigido la liberación de todos y además que ocurra con rapidez y transparencia. Tenemos en el estudio a Gonzalo Imió, abogado, director de Foro Penal. Gonzalo, bienvenido. ¿Cómo Un está? placer estar con ustedes. Buenos días. Solemos, Gonzalo, cada mañana cuando leemos los titulares compartir cifras de Encuentro Justicia y Perdón o las del Comité por la Libertad de los Presos Políticos cuando las tienen, de la Plataforma Unitaria Democrática también, del Ejecutivo hemos compartido las cifras y de Foro Penal. En cuanto a ustedes al Foro Penal, ¿cuál es el balance, el más actualizado que tengan? Mira, en este momento todavía quedarían, y este es el corte a la semana pasada, a finales de la semana pasada, 568 personas arbitrariamente detenidas por motivos políticos. Ese es el número que podemos consolidar a la semana pasada. Con respecto a las excarcelaciones y liberaciones de las que podemos dar fe, que hemos confirmado desde el 8 de febrero hasta este momento, estamos hablando de aproximadamente unas 624 personas, entre las que habían sido excarceladas antes del 20 de febrero, que es decir, antes del momento en el que entró pues en plena vigencia la ley de amnistía, y las que han sido liberadas y excarceladas después. Las cifras, creo que es oportuno aclararlo una vez más, suelen variar. Mencionaba yo Encuentro Justicia y Perdón, o el Ejecutivo, o Foro Penal, suelen variar entre otras cosas me imagino que la metodología y el tiempo que se considera. ¿Desde cuándo? Porque, Sí. por ejemplo, en el caso del Ejecutivo hablan desde el año pasado, desde 2025. Sí, la verdad sea dicha, el proceso de excarcelaciones había comenzado ya en diciembre. Ujú. Esto hay que decirlo, Sí. la madrugada del 25 de diciembre, del 24 al 25 de diciembre, y después la madrugada del 1 de enero se habían producido un bloque importante, significativo de excarcelaciones. Entre las dos fechas sumaban 117 Ujú. excarcelaciones que se dieron en ese momento. Y fíjate que tú hablas de las cifras y de los datos, y una de las cosas que nosotros que tenemos que destacar es que es muy difícil consolidarlas. Muchas veces los medios nos indagan, nos preguntan, mira, ¿cuántos exactamente faltan? ¿Cuántos quedarían por fuera? ¿Cuántos todavía están Sí. siendo considerados? Y es muy difícil estimarlo por varias razones. Primero, porque pese a que el poder en general, esta representación de la Comisión de Seguimiento ha sido mucho más abierta de lo que había sido en otras oportunidades el poder para dar números, para dar datos, la verdad es que no revela todavía las identidades de los que, según ellos, por ejemplo, esos números tan altos que ellos dan de favorecidos, habrían estado pues incluidos ya dentro de la aplicación de la ley de amnistía. Esto sería muy importante, muy útil para que nosotros como ONG, como mecanismo de Contraloría Ciudadana, pudiésemos verificar si eso es cierto o Ya. no. Pero es que además es un proceso que está en curso, es Claro. un proceso que se está dando todos los días. Ayer, sin ir más lejos, se produjo la liberación, la excarcelación de Nahuel Gallo, ¿Cómo no? Que el ya llegó a argentino, Nueva el York. general argentino, que ya está. Y esto es algo que está en curso, se está dando, pero además de eso, Román, es importante destacar, desde el 8 de febrero hasta esta fecha, en Ujú. Foro Penal específicamente, hemos recibido más de 1.300 reportes de casos que no nos habían sido referidos con anterioridad. Sí. Porque la gente tenía miedo, porque la gente temía represalias, porque se les había dicho, como todavía incluso a veces se sigue diciendo, lo cual es muy lamentable, que si acudían a una ONG les iba a ir peor, ese tipo de Ujú. cosas, ¿no? Entonces, estamos evaluando todos esos casos para verificar en efecto cuáles están dentro del espectro de los que pueden ser considerados una detención arbitraria por motivos Ujú. políticos. Ojo, eso no quiere decir, y lo digo con toda responsabilidad, que hay 1.300 presos políticos más. No, eso no Ya, es. ya, ya. Lo que tenemos es 1.300, un poco más de 1.300 reportes que estamos evaluando en este momento y que pueden hacer que las cifras varíen. Esos 568 presos políticos que yo tenía consolidados a la semana pasada, posiblemente esta semana que está comenzando sean ya otro número. Es muy difícil entonces, Sí, como les sí, sí. decía, consolidar. Y me permito, Gonzalo y es nuestro invitado, insistir solamente un momento más en la cifra,
Porque alguno puede que no le den las cuentas. ¿De dónde sale eso que aproximadamente 11.000 personas podrían beneficiarse de la ley de amnistía? ¿Ese número de dónde viene? Bueno, fíjate, eso a mí me llama mucho la atención porque esa es una cifra de foro penal. Eso es una cifra de Ujú. foro penal que venimos, Con la que coincide el Ejecutivo. estamos, sí, o que tomó el Poder Ejecutivo Exacto. para Sí. sustentar su narrativa sobre este punto, porque nosotros tenemos años, porque esta cifra no es de ahora, además, es una cifra que ya viene acumulándose de hace años, indicando que hasta por lo menos el año 2024 ya había más de 10.000 personas sujetas a medidas cautelares en procesos arbitrarios. No estaban presas, pero estaban, por ejemplo, con prohibición de salida del país, obligación de presentación Ujú. periódica, etcétera. Y después del 2024, con lo que pasó después del evento electoral, pues esa cifra se disparó y hoy por hoy debe estar rozando las 12.000 personas. Y esto es algo que nosotros venimos diciendo desde hace mucho tiempo, porque uno de los graves errores de percepción que se tiene con respecto a la aplicación de la ley de amnistía es que aplica solo para presos, y no es solo para presos. Es también para quienes están injustamente investigados, para quienes están Ya. injustamente perseguidos, incluso para quienes están también afuera del país y no han podido regresar porque tienen una investigación Ujú. abierta o una solicitud, etcétera. Entonces, cuando hablamos de esos datos, son datos que el Foro Penal tiene consolidados. Nosotros tenemos los nombres y apellidos, las causas y toda la información de esas casi ya 12.000 personas que están sujetas a medidas cautelares y que también deberían ser beneficiadas por la amnistía. Y por eso te digo, nos llamó muchísimo la atención que el Poder Ejecutivo se basase en nuestra cifra directamente, porque esa es una cifra de Foro Penal, establecida y además corroborada por Foro Penal. Es Gonzalo Invión, nuestro invitado. Gonzalo, te pido completes la frase, digamos, con todas las consideraciones que tengas que hacer, porque lo han dicho desde Foro Penal, lo ha dicho Alfredo, lo has dicho tú. La ley es un paso positivo, pero ¿cuáles son esos peros para tratar de que todo este proceso fluya de la mejor manera posible? Sé Mira, optimista. la ley es un paso positivo. Yo siempre digo que todo paso hacia la libertad es un buen paso. Así la ley hubiera servido solo para liberar a 10 personas, pues igual hubiera sido algo positivo. Siempre es una buena noticia que una persona que estaba arbitrariamente detenida ya no esté arbitrariamente detenida, ya esté en su casa. Pero ¿qué pasa? La ley se nos quedó un poco corta. Es un buen paso, pero es un paso corto. ¿Por qué es un paso corto? Bueno, porque tiene limitaciones y exclusiones excesivas que definitivamente van un poco incluso contra el propio espíritu de la ley. Cuando tú lees los primeros artículos de la ley y tú ves que los principios que le impulsan son la reconciliación, Ujú. la convivencia democrática, el reconocimiento de los errores cometidos y todo eso, pues tú te emocionas un poco, pero cuando luego tú ves un poco más adelante hacia los otros artículos, como por ejemplo el artículo 8, el artículo 9, etcétera, que son como bastante excluyentes y delimitan muchísimo el ámbito de posible aplicación de la amnistía, tú te das cuenta de que sí, es un paso positivo, pero es un paso que se quedó un poco corto, ¿no? Sin embargo, bueno, hay una comisión de seguimiento que está ampliando la posibilidad Exacto. de aplicación no solo de la ley de amnistía, Otra sino de figura, conceder indulto, por ejemplo. escarcelaciones, indultos, etcétera, y eso es algo muy positivo, eso también hay que destacarlo como positivo, porque una de las cosas que yo decía cuando comenzó todo esto, y quiero recordar que Foro Penal ya antes incluso a finales del mes de diciembre ya estábamos proponiendo una amnistía Ujú. y habíamos incluso elaborado un proyecto. Pero una de las cosas que nosotros siempre hemos dicho es que hay que tomar en cuenta que la amnistía no es el último ni el paso definitivo, no es el último de los pasos. Todavía hay muchas cosas que se pueden hacer. Y de hecho esta comisión de seguimiento lo ha demostrado. Fíjate, acaban de ser excarcelados, no liberados, excarcelados, un bloque importante de militares que en principio estaban excluidos de la ley de El amnistía. 31 leímos esta Sí, mañana. no fueron beneficiados con la ley de amnistía, esto hay que decirlo. Ujú. Con ellos pasó un poco más o menos para que la gente lo entienda en contexto a lo que pasó con Juan Pablo Guanipa. A Juan Pablo Guanipa se Exacto. le revisa con un artículo del Código Orgánico Procesal Penal su medida y se le concede una libertad plena, pero que no extingue el proceso penal. Es un poco más o menos lo que pasó con estos militares, que además sí quedaron un poco más restringidos en su libertad, tienen que presentarse periódicamente al tribunal, Ujú. tienen prohibición de salida del país, etcétera. Es decir, a ellos no les aplicó la amnistía, pero fíjate, lo importante de eso es que hay otras fórmulas para sacar a la gente de la cárcel, que es algo que nosotros veníamos destacando desde hace muchísimo tiempo. Entre esas fórmulas están las revisiones de las medidas humanitarias, la misma ley de amnistía, los indultos, tanto procesales como ya de los condenados, etcétera. Es decir, hay muchos mecanismos que no se agotan en una única herramienta.
Y eso es algo que los venezolanos tenemos que tener claro, como también tenemos que tener claro, Román, que esto no es un proceso de 1, ni de 2, ni de 3 días. Esto es un proceso que implica muchísimas cosas, entre las cuales incluso ya tenemos que empezar a pensar en el desmontaje de todo el aparataje del aparato represivo, que va desde la revisión de normas Ujú. hasta la revisión de las instituciones que aplican esas normas, ¿no? Y Claro. eso es algo que va a llevar tiempo. Y Gonzalo, ¿qué pasa con jueces, con tribunales? ¿Cómo han venido operando luego de la promulgación de la ley de amnistía? Bueno, ¿Hay diferencia? Bueno, en un primer momento estaba muy difícil el acceso a los tribunales, el acceso a la justicia. Creo que era porque no tenían como un criterio más o menos unificado con respecto a cómo aplicar la ley de amnistía, a quién recibirle y a quién no recibirle la solicitud. Esto después, hay que decirlo, cambió. Hoy por hoy, en este momento, se están recibiendo las solicitudes de amnistía. Imaginamos que hay un colapso también de los tribunales porque se están recibiendo continuamente muchas solicitudes de personas que estaban procesadas, de personas que estaban incluso en libertad bajo cautelares, de los propios familiares de los presos, etcétera. Pero ha venido evolucionando muy lento, si hay que decirlo, con mucha lentitud, pero poco a poco y de manera bastante constante y firme. Entonces sí, hasta ahora la ley de amnistía se ha venido aplicando, no con la rapidez que uno quisiera, no a la velocidad que uno quisiera, pero sí ha venido, pues, de alguna forma funcionando. Ha habido, en la mayoría de los casos, concesión de libertades con la ley de amnistía, pero también ha habido negativas. Hay tribunales que han dicho que en determinados casos, pues, no procede la amnistía y es entonces ahí donde hay que empezar a evaluar, pues, esas otras posibilidades. Y ¿No bueno, se puede apelar esa decisión? se puede apelar la decisión, se puede llevar incluso la decisión a revisión de la comisión de seguimiento Ok. para que la comisión de seguimiento haga una recomendación aparte. ¿Y ha prosperado esa vía? Que la comisión haga una recomendación y se Oye, reconsidere. que yo sepa, no, pero Ok. sí sé que la comisión ha recomendado. Ok. Es decir, no que haya decretado el tribunal una negativa y luego haya ido a la comisión, eso no creo que haya pasado todavía. Pero sí sé que ha habido casos en los que lo han recomendado. Para muestra un botón, los militares. Ujú. Los Exacto. militares que fueron favorecidos con medidas distintas de la ley de amnistía, pero que sí, de alguna manera fueron favorecidos también por los trabajos de revisión que se están haciendo en esa comisión de seguimiento. Gonzalo, gracias por acompañarnos, pero sobre todo gracias por el trabajo de tantos años tuyo, No, Alfredo, y muchas del gracias a resto de los ustedes. defensores de los derechos humanos. Muchas gracias a ustedes. Un Siempre a gusto la siempre orden. tenerte. Es Gonzalo Imió, abogado, director de Foro Penal. Son las 7:52 minutos del